el vídeo de recomendaciones otoñales. Es uno de los vídeos que ya sabéis que más disfruto hacer cada año y es el momento perfecto porque al menos aquí en Asturias ha empezado septiembre invocando el otoño, de verdad. Hoy está un día lluvioso, frío y bueno, pues me sentía con unas ganas enormes de compartir un montón de recomendaciones que tienen todas las vibes otoñales. Son historias oscuras, son historias que tienen esa ambientación vívida del otoño, de las hojas cayendo, de cierta decadencia, cuentos de hadas oscuros, más fantásticos, algunos más ambientales, un poquito de todo. Os voy a hablar de algunas recomendaciones que he leído recientemente, que vienen súper bien para leer ahora en otoño, y también tengo una pequeña selección de libros que quiero leer yo este otoño, que ya sabéis que soy una lectora 100% estacional y siempre me gusta leer pues en otoño libros otoñales. ¿Qué le vamos a hacer? De todas maneras, os recuerdo que cada año hago este vídeo y llevo en este canal unos 9 años o cosas así. No sé ya cuánto tiempo porque he perdido ya la cuenta, pero bueno, que sepáis que tengo una lista de reproducción con todo vídeos de libros otoñales, que si os quedáis con ganas de más, pues ahí tenéis más. Antes de ponerme ahí, os comento también que estos son libros que para mí funcionan muy bien en otoño, pero no necesariamente para Halloween. O sea, los libros más oscuros, inquietantes y de terror vendrán en otro vídeo separado que haré un poco más adelante, porque aunque ya empiece el otoño, todavía queda para Halloween. Pero bueno, vamos a empezar por una de estas autoras que para mí es perfecta para leer por estas fechas, que es T. Kingfisher. Es una autora de la que ya tenemos varios libros publicados en castellano y mi preferido sin ninguna duda es Ortiga y Hueso. Ortiga y Hueso no es que tenga una ambientación perfecta de otoño, quiero decir, por ejemplo, Corazón de Acero sí que está ambientado en otoño, se menciona que es otoño en varias ocasiones, aparece el bosque otoñal y tiene momentos pues como más otoñales estrictamente hablando, pero bueno, ya sabéis que a mí me gustó muchísimo más Ortiga y Hueso y creo que es un libro que como tiene esa oscuridad reinante, tiene esa atmósfera inquietante, creo que también le pega mucho y bueno, se menciona el frío. Yo creo que es entre otoño e invierno funciona mucho mejor este libro que para las épocas más luminosas. Si no sabéis de qué van, bueno, pues son dos libros que este está más centrado en el romance, realmente, aunque tenga una aventura, aunque tenga un viaje entre varios personajes. La protagonista es una viuda y el protagonista masculino es un guerrero atado a una espada, vamos a decir, que tiene una maldición, que ha caído una maldición sobre él que lo une a una espada y juntos, bueno, van a intentar solucionar unos problemas graves que tiene la protagonista con su herencia. Y bueno, pues va a iniciar un viaje, una aventura y demás. Lo que pasa es que yo os digo que para mí este libro es demasiado romántico e incluso tiene puntitos spicy, que eso sí que no me lo vi venir con esta autora. Y en cambio en este libro, que también hay un romance, aunque es mucho más liviano, mucho más pequeño y más inocente, lo que nos cuenta es la historia de una princesa, la segunda en la línea de sucesión, que termina viviendo en un convento, acaban mandándola para un convento, pero cuando su hermana se casa con un rey totalmente maltratador y horrible, ella decide ir a rescatarla. Entonces, bueno, pues va a iniciar un viaje en el que va a ir encontrándose con diferentes personajes que la van a ayudar, con el típico paladín, con un perro hecho de huesos, con una bruja maravillosa, con una hada madrina aún mejor. Y bueno, es una serie de personajes geniales que hacen el viaje único y espectacular. Lo que pasa con Kingfisher es que para mí tiene una mezcla perfecta entre lo siniestro y oscuro y lo acogedor, porque nunca termina de ser totalmente horroroso lo que nos cuenta, aunque cuenta cosas fuertes y siniestras, siempre lo nivela muy bien con los puntos de humor, con los puntos de esos personajes tan entrañables que hace. Entonces es una lectura muy agradable, muy tierna y al mismo tiempo oscura, con lo cual yo creo que es perfecta para leer en otoño. Bueno, y si hablamos de una autora que para mí es la autora del otoño, es la autora que hay que leer siempre en otoño y que va a mejorar vuestros otoños siempre, pues por supuesto tenemos que hablar de la maravillosa Angela Slater. Angela Slater es una autora cuyos libros siempre envuelven brujas, envuelven el otoño, envuelven fantasmas, muestran sirenas siniestras, seres del folclore popular retorcidos, y luego al mismo tiempo tiene un punto de vista muy feminista en el que las protagonistas son siempre, nunca son damiselas en apuros, siempre tienen que salir adelante con lo que tienen.
Y bueno, son libros simplemente espectaculares. Yo, la verdad es que todos sus libros me parecen otoñales, pero quería recomendaros varios que creo que son los mejores. Y son, por un lado, las dos novelas cortas y por otro, las dos antologías de relatos. La novela también pegaría, la verdad, que el rumor de los huesos también pegaría. Y si queréis saber un poquito más sobre por dónde empezar con esta autora y demás, hice un post en Instagram en el que, bueno, pues hay más información, que os dejaré abajo un enlace por si os interesa. Como estos tres libros están ambientados en el mismo universo, voy a hablaros del que es completamente independiente primero, que es La Quinta Bruja. Es una novelita muy corta que yo creo que también es una muy buena opción para el otoño cuando tenemos una TBR enorme y larguísima, con estas novelas cortitas que sabes que te lees de una sentada realmente o en 2 días, pues ya te metes totalmente en la ambientación otoñal sin necesidad de leerte 1200 páginas. El librito está ambientado en la época, en el Londres victoriano más bien, en la época de Jack el Destripador. Nos va a presentar una joven que empieza a trabajar como policía, se disfraza de hombre para trabajar como policía, para mantener a su madre y a su hermano, porque con los trabajos de costurera pues no le da para sobrevivir. Y bueno, se ve de esta manera inmiscuida en todo el asunto de Jack el Destripador, en los asesinatos, y ella va a ser la única que escucha a las víctimas, que escucha a las personas pues que viven en los márgenes, y la que de verdad se interese por lo que está ocurriendo, que tiene bastante que ver con la magia negra y con cosillas ocultas y siniestras. Obviamente aquí hay brujas. Aquí hay una ambientación muy retorcida, muy de las calles de Londres, está llena de secretos y tiene personajes, la verdad, que muy memorables y muy chulos. Ya os digo que es una lectura muy breve, muy oscura, perfecta para el otoño. Y bueno, si queréis leer una historia que no sea tan oscura como aquella, pero también tenga ese punto siniestro realmente, tenéis que leer los libros ambientados en el universo de Masa Madre. De Conjuros y otras penas, ya sabéis que para mí es la novela más otoñal del mundo, porque realmente está ambientada en otoño, hay muchas descripciones de ese bosquecillo que rodea el pueblo en el que vive la autora, que vive en su cabaña, que vive con su hija, que es una bruja de estas antiguas de remedios, una señora de 50 y tantos, que se dedica pues a hacer sus pócimas, sus hechizos, sus remedios para la gente del pueblo, y de pronto van a llegar secretos de su pasado que van a romper con la vida que lleva actualmente. Es una novela que además tiene una protagonista maravillosa, Paciencia, y bueno, he hablado muchas veces del libro, pero es que no me canso porque para mí es el otoño completamente, y también es muy cortito, os lo leéis muy rápido, pero os va a dejar mucho pozo. Y respecto a otras de sus historias, pues tenemos Masa Madre y otros relatos y La Biblia del Bosque Amargo, que es una precuela de esta. Yo os recomiendo que os lo leáis bastante seguido uno de otro, porque yo tardé bastante en leer este y había muchas cosas que había olvidado. Pero bueno, al final la autora lo que hace es dejar como pequeños easter eggs para que vayas pillando de personajes que vuelven a aparecer en un relato, aparecen como protagonistas, en otros de secundarios. Siempre juega a que los personajes estén interconectados. De hecho, bueno, ya sabéis que la protagonista de este libro va a aparecer en algunos relatos de estos. Y bueno, es que estos libros son increíbles también. No sé cómo explicaros lo que amo yo a Angela Slater. Esta antología la leí en verano, necesitaba Angela Slater en vena, aunque realmente es un libro súper otoñal también, o sea que bueno. Y lo que me gustó muchísimo de la Biblia del Bosque Amargo, más incluso que Masa Madre, y eso que Masa Madre yo ya le había dado 5 estrellas cuando lo leí, es que este libro, aunque sean relatos, están todavía más conectados. Todos los relatos realmente nos llevan a descubrir muchos personajes a lo largo del tiempo, muchos objetos, muchas historias que se repiten, que se vuelven a encontrar. Y bueno, aquí también vais a encontrar brujas, vais a encontrar fantasmas, vais a encontrar escuelas de señoritas asesinas, fabricantes de venenos, vais a encontrar muchas mujeres resilientes, y vais a encontrar mucha oscuridad, cosas siniestras y criaturas misteriosas que pueblan el folclore popular, pero de una manera como muy actual y muy cercana. En fin, yo ya sabéis que no soy muy de antologías de relatos, no me suelen entusiasmar, pero estos libros son de mis favoritos, los amo muchísimo, y desde luego Angela Slater para mí es la reina del otoño. Si no la habéis descubierto aún, por favor, dadle una oportunidad con cualquiera de estos libros porque es simplemente maravillosa. Y ahora os tengo que recomendar un libro que, bueno, yo lo leí el año pasado y de verdad qué cosa más bonita de historia, y es
Octubre, Octubre, de Katia Balen. Este libro es precioso, es simplemente precioso, es un middle grade, una historia para un público infantil juvenil, aunque obviamente es una novela para absolutamente todos los públicos. Una edición preciosa de Rata Naturae que tiene incluso algunas ilustraciones pequeñitas de esa lechuza que es tan importante en la historia. Y bueno, la historia es una historia de crecimiento, es una novela que nos presenta a una niña que vive en mitad del bosque, un bosque exuberante que está todo lleno de descripciones del bosque, de la naturaleza, de los animales, de los sonidos, de los olores. Es un libro súper sensorial y vive en mitad del bosque con su padre. Circunstancias van a hacer que tenga que salir de ahí, tenga que enfrentarse a una nueva vida muy diferente a la que había llevado hasta ahora, descubrir lo que es la amistad, la sociedad en general, enfrentarse a su familia y a sus propios sentimientos. Y bueno, es un libro, ya os digo, precioso, está escrito de una manera súper poética, es muy evocador, muy bonito. Bueno, es un libro perfecto, desde luego perfecto para leer en otoño. Si lo leéis tiene que ser ahora. Otro libro perfecto sin duda para leer en otoño es Siempre nos quedará Seúl, de Maiki Fernández, que ya sabéis, nuestro amado Maiki sacó este maravilloso libro hace ya unos meses. Y aunque yo lo leí en verano y creo que es una lectura bastante veraniega, porque es estos libros que te atrapan y realmente te lees en 1 o 2 días porque no puedes parar de leer, y a mí eso siempre me recuerda al verano, este libro tiene una ambientación 100% otoñal, está ambientado en Corea del Sur, en Seúl, en pleno otoño, y tiene ese rollo de, bueno, uno de los protagonistas tiene una cafetería, librería, bueno, es como muy acogedor toda la ambientación que crea. De hecho, mirad la contra, a mí me encanta, que tiene todo ese rollo de la cafetería, es súper chulo. Y bueno, la historia es un BL, un Boys Love, y nos presenta una historia de segundas oportunidades. Es un homenaje, claro, a Persuasión, que a mí me encantó el homenaje, y si os digo la verdad, mi parte preferida son los emails, porque aquí hay unos emails muy jugosos y muy chulos. Y nos presenta a un chico que vuelve a Seúl después de bastantes años, después de una ruptura dolorosa, para iniciar una nueva etapa de su vida, pero allí se encuentra a su ex, con el que rompió de una manera bastante dura para él y que le afectó muchísimo. Y bueno, pues también se va a encontrar con su mejor amiga, que es la hermana de su ex, y bueno, vamos a ver un poco cómo se enfrenta a esta nueva situación. Es un libro que si os gustan los K-dramas os va a encantar, porque tiene un montón de giros, guiños, es puro romance. Si os gusta el romance con un toque de spicy también os va a gustar. Yo es un tipo de género que no suelo leer, pero la verdad que este libro es tan Maiki, es que es él en todas las palabras que tiene. Y yo lo disfruté muchísimo por eso, porque lo veía a él y también todas las referencias que tiene a las historias que nos gustan a los dos realmente, a diferentes K-dramas, a Persuasión. La verdad que es una historia genial, que ya os digo, que os leéis súper rapidito y con la ambientación perfecta, francamente. Pero os quería recomendar otro libro que también tiene esa ambientación otoñal exuberante, como ocurría por ejemplo en Octubre, Octubre, que te envuelve esas descripciones de los bosques, de los árboles, de las hojas cayendo. Yo estoy hablando de Lanza, de Nicola Griffith. Esta es una historia muy sensorial, con una ambientación, sobre todo la primera parte, que te envuelve, que te atrapa completamente. La historia de una joven que ni siquiera sabe su nombre, que vive con su madre en una cueva en mitad del bosque, y cómo va descubriendo que ella lo que quiere ser es un caballero del rey Arthos. Y quizá esto ya os vaya sonando, ¿no? Y entonces cómo va a enfrentarse a llevar a cabo gestas, aventuras, hasta que empieza realmente a formar parte de esa corte. Y bueno, es un libro que es pura leyenda, es un libro que te envuelve, que te abraza, una historia con unos personajes preciosos. Realmente es emocionante ver la protagonista cómo va creciendo, cómo parte de ser una joven inocente que no sabe del mundo, a cómo se va enfrentando a esa magia que la rodea, a esa leyenda, a esas aventuras. Es un libro muy intimista también, muy especial, y os gusten las leyendas artúricas o no, si os gustan, la verdad que está llena de guiños a ellos, pero si no las conocéis no importa, porque es una historia tan poderosa por sí misma, tan, pues eso, llena de misticismo, de las leyendas galesas también están como muy arraigadas en esta historia. Es que está sobrevolando eso, la magia, la leyenda. Es una historia muy especial y os digo que para mí es perfecta para leer en otoño. Bueno, y ahora os quiero comentar los libros que voy a leer yo este otoño.
algunos de los que voy a leer seguro, bueno, seguro no voy a decir seguro porque luego nunca cumplo, pero libros que quiero leer este otoño, caiga quien caiga. Y el primero por lo menos puedo decir que ya lo estoy leyendo, entonces este sí va a caer, y es El mapa de Emily Wilde de las tierras extrañas, de Heather Fawcett, que ya sabéis que yo el año pasado disfruté enormemente con la enciclopedia de hadas de Emily Wilde, que me gustó muchísimo, me pareció súper cozy. A mí me recordó bastante al rollo de Media Alma. Media Alma es anterior, aunque se ha publicado en España después que este libro, pero bueno, si os gusta uno yo creo que os va a gustar el otro. Lo que pasa que estos son muy otoño-invierno, o sea, el de las hadas, el primero es puro invierno, y este segundo es muy otoñal. De hecho está ambientado a partir de septiembre, porque claro, son los diarios de la protagonista y empiezan el 14 de septiembre y termina en diciembre. Yo voy más o menos por la mitad y de verdad que lo estoy disfrutando una barbaridad. De nuevo nos lleva a descubrir que ha ocurrido poco después del final del primer libro, nos presenta a esta maravillosa y gruñona y sabelotodo protagonista que es Emily, a la que amo con locura, y en este libro estoy entregada a su causa. Como es de gruñona, es que me encanta, y como siempre va en su diario contando, pues en este caso lo que quiere es hacer un mapa de las diferentes puertas de las hadas que hay por todo el mundo, pero también vamos a ver cómo las persiguen ciertas hadas y vamos a ampliar ese universo que crea, que a mí es de las cosas que más me gustan, de las diferentes hadas mitológicas que pueblan el mundo. Y bueno, ya sabéis, vamos a tener ese romance entre los dos protagonistas que son maravillosos, leve, ligero, no es tampoco una cosa que tenga tanta importancia, pero a mí me encanta la relación que tienen ellos dos. Y van a aparecer un par de personajes más que a mí me gustan mucho también, que hacen como contrapeso un poco. Tenemos a la sobrina de la protagonista, que es como una fangirl totalmente y me hace mucha gracia. Y a un profesor un poco también señoro, pero que también se le coge cierto cariño. Yo lo disfruto muchísimo, además son libros que también cambian mucho la ambientación, aunque empiecen en Cambridge, pues en este caso van a los Alpes austriacos, y siempre tiene esa ambientación como de naturaleza, de los montes, de la nieve, siempre está como bastante presente. Entonces, bueno, un libro súper cozy para disfrutar, me está pareciendo menos oscuro que el primero, de hecho, y bueno, perfecto para leer por esta época. Luego otro libro que espero leer muy prontito y que me apetece mucho es Té para los fantasmas, de Chris Buklicevic. Este es un libro de brujas, que ya de por sí es como, ok, ya estoy dentro, pero es que además son dos brujas protagonistas que tras morir su madre deciden ir tras su fantasma para descubrir un poco su historia. Su madre trató de manera muy diferente a las dos hijas, a una la quería mucho y a otra la despreciaba, y quieren llegar al fondo del asunto de por qué fue así, por qué las trató de esta manera y descubrir sus orígenes, que estaban llenos de secretos. Entonces, bueno, no sé si va a ser un libro más cozy o más siniestro, pero sea como sea, a mí me pega muchísimo para esta época y estoy deseando ponerme con él. Otro libro que estoy deseando leer y que por fin sí voy a leerlo después de tantas recomendaciones, me he liado la manta a la cabeza y voy a hacerlo, es Rivales divinos de Rebecca Ross. Este libro yo no sé cuántas veces me lo han recomendado y es que la verdad que pinta tan mi rollo que no pude evitar comprármelo hace unas semanas. Os voy a contar mucho porque este libro yo creo que lo conoce absolutamente todo el mundo, pero bueno, está ambientado en un mundo en el que los dioses están en guerra y hay dos facciones. La protagonista es periodista y empieza a cartearse con un hombre del bando enemigo, por lo que tengo entendido, y bueno, va a ser una historia de enemies to lovers con una ambientación pues bélica, un poco de fondo y no sé, es que todo suena a me va a gustar, me va a gustar. Quizás si tienes demasiado romance muy en tu cara me canse un poquito, porque es algo que me puede cansar, puede, pero si lo tiene en su justa medida yo sé que lo voy a disfrutar una barbaridad, porque nada me gusta a mí más que este tipo de historias de ambientación bélica con fantasía de dioses y además un enemies to lovers, que a mí es el tipo de romance que más me gusta. Así que bueno, ya os contaré porque este va a caer seguro y tengo mucha curiosidad después de tanto tiempo realmente saber si es para mí. Bueno, y el último libro que, bueno, este es el más... No lo sé si podré leerlo porque ya vais a ver que es un tochal y yo en mi lista de pendientes desde que salió, pero ganas no me faltan, es solo el tiempo. Y bueno, sí, es Babel de R.F. Kuang. Este es el libro que todo el mundo amó, que estuvo en el top de lecturas de millones de personas,
que es el Dark Academia más amado de todos los tiempos y bueno, básicamente yo quiero leerlo, quiero descubrir si formo parte del grupo de amantes de esta historia y de esta autora, porque no he leído nada de esta autora y la verdad es que a mí me llama muchísimo más este libro que cualquiera de los demás que tiene publicados. Así que, bueno, yo espero ponerme este año con él porque tengo muchísimas ganas de verdad de leerlo. Además me apetece muchísimo un Dark Academia y por esta época es el momento de leer un buen Dark Academia. Así que nada, contadme si lo habéis leído, si habéis leído este o Rivales Divinos, apuestas, ¿creéis que me gustará? Que no, no lo sé, la verdad. Espero que sí, que me gusten mucho los dos y que me dé tiempo a leerlos. Y comentadme vuestros libros, vuestro TBR para este otoño. ¿Qué libros pensáis leer este otoño? De ambientación otoñal, obviamente. Y me gustaría saber si os han gustado estos libros, si tenéis pensado leer alguno de estos. Bueno, muchísimas gracias como siempre por vuestro apoyo, por todos vuestros comentarios, que me hacen muchísima ilusión. Y ya sabéis que tenéis mi Patreon Meakelarre, que está lleno de vlogs, de vídeos semanales y un montón de contenido como lecturas conjuntas y un montón de cosas más. Pues nada más, que nos vemos muy pronto y adiós.